preparamos para la charla. Como sabéis, este es la tercera charla de un triduo en el que hemos recorrido en septiembre y en octubre y terminamos hoy. No, se me oye bien, ¿no? ¿Se me oye bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Vale. Pedro, te escuché bien. Vale. Esta charla tiene un nombre especial, se llama El silencio tras el silencio. Y el nombre quizás hace honor a algo que recuerdo con emoción y que a veces he mencionado de Billy His, cuando en alguna ocasión, especialmente a los principiantes de la meditación, hacía una meditación comentada. Y él repetía: escuchad el silencio, escuchad el silencio. Se quedaba callado y luego repetía: escuchad el silencio tras el silencio. Yo no entendía muy bien entonces qué significaba eso. Y después al seguir al maestro Eckhart en una charla, en un sermón, el sermón del nacimiento eterno, él utiliza también un texto misterioso de otro autor y que lo comenta en el estilo suyo, que dice: cuando todo reposaba en el más absoluto silencio, bajó hasta mí desde lo alto una palabra secreta. El silencio tras el silencio para mí es esta palabra secreta, pero para que esto se convierta en carne de nuestra carne y lo podamos un poco masticar, vamos a ir paso a paso. El primer paso que dimos fue, ¿os acordáis? Corre, corre, que no llegas. Ese partir de los ruidos, de los nombres, de los objetivos, de las interpretaciones, de la tormenta de emociones, expectativas, miedos, culpas. Esta dinámica de sobrevivir en un mundo y en una cultura individualista en el cual creemos que tenemos que ir corriendo tras algo, persiguiendo algo. Este primer paso, y por una vez voy a no hacer mucho caso a un consejo que me dio Pérez sobre no citar otros autores, y voy a partir de autores o de textos que a mí me tocan fuerte. Este primer paso está muy bien expresado en el Sutta Sankappatthana. Como sabéis, los sutras son rememoraciones del Buda. Y hay un texto específico que a mí me llama mucho la atención y que resume bien esto. Dice así: por su estupidez, ellos, se refiere a los seres humanos, no entienden que todas las cosas son como maya, apariencia, como la reflexión de la luna en el agua, que no hay una sustancia propia,
para ser imaginada como un ego alma, y que sus pertenencias y todas sus ideas específicas, las cuales surgen de discriminaciones falsas de lo que existe, son solamente lo visto por la mente misma. Ellos no comprenden que las cosas no tienen nada que ver con lo que califican o con la calificación en sí misma, ni con el curso o camino del nacimiento, la permanencia y la destrucción. Y en su lugar ellos afirman que son nacidos de un creador, del tiempo, de los átomos o de un espíritu celestial. Es porque los ignorantes se han entregado a la discriminación, que ellos se mueven a lo largo de la corriente de las apariencias. Pero eso no es así con el sabio que ve las cosas y a sí mismo tal como son. Es un texto riquísimo, que recorre absolutamente todo el esquema. Nos montamos todo un esquema de interpretaciones, todo un esquema de un ego, de un alma que salvar. Todo esto son montajes mentales que nos sitúan en un esquema específico, como si fuéramos algo separado, y dice el texto, esto no son más que lucubraciones de la mente misma. Y niega que las cosas sean así. Y niega que existe un nacimiento. No hay nada que sea nacido, esto es, que aparezca de nada y venga a ser como algo diferente. Y niega la permanencia. Todo es impermanente. Y niega la destrucción. No existe la muerte, existe el tránsito de una existencia a otra existencia. Y niega ese recorrido de un Dios otro que ha creado las criaturas y que recorremos. Todo esto lo hemos manejado mucho, pero a mí me toca fuerte el que este texto, que procede de hace más de 2400 años, está una y otra vez tocando firmemente esto. Este es el primer paso. El primer paso que dimos en la charla de septiembre fue enfrentarnos a esto, comprender esto. Y os acordáis que yo, utilizándolo en primera persona, pero también os decía que cada cual tiene que hacer su labor en esto. Tiene que comprender en qué circunstancia concreta yo sigo corriendo, yo sigo esperando, yo sigo buscando, yo sigo intentando encontrar a alguien que me salve, yo sigo intentando encontrar un significado, yo sigo discriminando, yo sigo calificando. Todo este esquema lo hacemos y lo dejamos de hacer en medio del silencio, pero todavía los ruidos siguen ahí una y otra vez cuando volvemos a nuestra realidad. El segundo paso, ¿os acordáis que era el desapego? ¿De qué te agarras? Ante la comprensión de esto, empezamos un camino de soltar, de irnos quedando vacíos, y comprendemos nuestro zazen como ese momento en el cual no hay nada a lo que agarrarse. Comprendemos nuestro zazen
como la práctica, me parece que Diego ponía una frase similar en el texto del WhatsApp, ir a ser sin hacer. Nos sentamos en silencio, vaciando, pero entendemos también que en nuestra vida cotidiana este proceso tiene que desarrollarse, que es quedarse vacío, y al quedarse vacío hay una pérdida, hay un miedo a la pérdida, hay noche y hay no saber vivir en esta oscuridad. Los místicos hablan de la noche del espíritu, hablan de la nube del no saber, hablan de la experiencia de vacío y se refiere a esto. Yo hoy voy a volver a Corbí en un texto que significa experiencialmente, cuando damos este paso, quedarse a la intemperie, quedarse sin amarres, quedarse sin fronteras. Este cambio de concepción de uno mismo, de experiencia de uno mismo, es un salto que requiere mucho coraje y que no terminamos de dar, porque al darlo se convierte en locura. Dice Corbí, solo cuando uno aprende a quedarse a la intemperie, sin techo que le proteja del cosmos inmenso, sin paredes que le resguarden de los vientos, sin refugio alguno, solo cuando uno renuncia a poder disponer de un cercado donde sentirse menos insignificante en el vasto espacio, solo cuando con los años uno aprende a no esperar que la verdad tenga un rostro delimitado y próximo, solo cuando se ha aprendido por fin a no intentar de mil maneras salvarse, solo entonces la verdad es inhóspita pero profundamente hospitalaria, despiadada como la inmensidad, pero acogedora como un amante, vacía como un abismo, pero haciéndose sentir como una presencia plena y cálida. Sé que he citado este texto otras veces, pero hoy, en este segundo paso, en el cual hoy estamos sintetizando lo que es la esencia de nuestro Zen, es un salto, una decisión de venir interiormente a estar en el sin hogar. ¿Os acordáis de la frase del Buda? Pasar del hogar al sin hogar. Esto es, ir rompiendo con estos refugios en los cuales me agarro. Ir rompiendo con esos techos en los cuales me refugio. Ir rompiendo con esos cercados en los cuales me siento seguro. No esperando encontrar el significado final del universo, renunciando sí con mucho dolor al dogma, a las expresiones terminadas, a las verdades definitivas, renunciando también a ese recorrido, ese rito de paso de que yo he de hacer una senda al final del cual encuentre una naturaleza diferente en la cual me salvo. Solo cuando uno hace este recorrido está preparado, yo diría, para la hermandad universal, para la comprensión de que todo está unido, para la aceptación de vivir en comunión. Pero exige de nosotros un proceso de mucho coraje, de depuración interior, donde al final
nos volvemos extraños a nosotros mismos. Nos volvemos perdidos a nuestra propia individualidad. No nos reconocemos en ese nombre que estamos tan habituados a que nos llamen, o en esa historia, o en ese esquema. Nos interrogamos continuamente que ese al que estoy acostumbrado a llamar yo ya no lo conozco, ya no tiene esquema, ya tiene un vértigo en la forma de vivir donde el siguiente paso no sabe dónde se va a dar. Ya no tiene una planificación donde de alguna manera sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo y por dónde caminar, sino que hay un vacío, ¿os acordáis? No vacío de ausencia, sino vacío de realidad inherente, vacío de entidad concreta, separada, en la cual yo me sitúo y yo me conceptúo y yo me vivo a mí mismo. Es un proceso de salir de refugios, de capillas, de estructuras de pensamiento y de cultura, de quedarse desnudo, sin defensas, sin verdad que defender o verdad que predicar. Hablaba con uno de vosotros sobre el concepto que utiliza el Buda del bhavana, del dar a luz, porque los dos experimentábamos una sensación de que estamos abriéndonos de una forma a veces dolorosa a una nueva forma de vivir. Y curiosamente, bhavana, que es el término en pali de dar a luz, lo emplea el Buda cuando llama a sus monjes, a sus bhikkhus, a dar a luz a una estirpe espiritual nueva. Bhavana Aryangotra. Este esquema de pronto interiormente, en el silencio, hacer un proceso en el cual contempla uno la tragicomedia de la aventura humana, el proceso por el cual tantas personas sufren, el proceso por el cual yo también me incorporo en ese planteamiento de sufrimiento y me doy cuenta que corresponde a esos cercados, a esos refugios, a esas paredes que yo quiero separar. Y entonces intento, poco a poco, abrirme a no tener esos esquemas, a no tener esos límites, esos cercados. Es un proceso que, como ocurre en el nacimiento de un nuevo ser, no sabes cómo resulta o cómo resultará. Este es el segundo paso. Es en el paso en el cual yo considero que la mayor parte de nosotros estamos. Unos con un esquema, otros con otro, unos con un nivel de experiencia determinado y otros con otro, pero ese proceso de depuración, de limpieza, que también el maestro Eckhart hablaba de ese tránsito desde el fluir al atravesar, esto es, a saltar con ese proceso de bhavana a una nueva forma de vivir. Ese proceso, vamos para adelante y para atrás. Vamos que queremos, que no queremos, que sí, que me entusiasma, que me muevo en ello, que cuando lo vivo me siento realmente libre, pero de pronto me da miedo, me echo para atrás. Pero tenemos que avanzar en esto para entrar en lo que es la clave de la charla de hoy, que es el tercer paso, que sería cómo habemos de vivir en esa intemperie, en ese no tener cercado. Cómo
habremos de percibir la realidad en esa situación en la cual a veces estamos despiertos, otras veces no. A veces nos encontramos a nosotros mismos, otras veces no. ¿Cómo es eso de que de pronto la realidad pueda expresarse sin nombre? Estamos saliendo de una cultura de racionalismo, de lógica, de poner nombres, de discriminación, de esquemas en los cuales conocemos los compartimentos de cada cual. Tenemos una ética de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que se sitúa, de lo que no. Hablamos de crueldad, hablamos de odio, hablamos de amor, hablamos de conceptos que son polares. ¿Cómo es una vida en la cual los conceptos polares o la polarización no existe? ¿Cómo es una conciencia de no dos? ¿Cómo es ese silencio tras el silencio? Porque ahora sí que conviene entender que el primer silencio es el silenciamiento de nuestros ruidos. Es el paso del primero al segundo paso. Es reconocer que estamos llenos de ruidos y poco a poco irlos acallando. Ese es el silencio que supone la entrada en el ejercicio. Pero ahora estamos hablando de que cuando ese silencio se produce, aparece una expresión del ser, aparece una existencia que es ese silencio tras el silencio. Desaparece mi yo, mi perfil como persona, mi historia. El yo empieza a ser más un instrumento que una referencia de mi existencia. Todavía no sé qué es esta vida, qué es esto, pero ya poco a poco dejo de identificarlo con un yo que piensa, con un yo que hace, con un yo que repite. Y ese personaje que ejerzo y que ejerzo con pasión es un instrumento de vida, es un instrumento de manifestación. No es el punto de partida, el sujeto, porque ya no hay sujeto. Me desparramo en los objetos y no hay un sujeto que hace, hay un hacer. La realidad entonces se muestra a sí misma, y esta realidad incorporada en la realidad en sí misma de una forma fresca, sin nombre ni calificación. Uno puede, desde la ética, calificar que es cruel que un mundo se destruya. Desde la ética uno califica que una persona sufre y otra no sufre. Desde este planteamiento hay una no calificación, pero eso no significa que no haya una incorporación a la realidad. Nos falta un lenguaje para esto, porque precisamente el lenguaje es la expresión de nuestra conciencia racional. A partir del momento en que aprendimos a poner palabras a las cosas, las palabras las fuimos cargando de emociones y aprendimos a diferenciarnos del contexto por el mero hecho de la sobrevivencia, por el mero hecho de la lucha por la sobrevivencia. Nos inventamos un yo, nos inventamos un sujeto. Y ahora, cuando queremos expresarnos desde un planteamiento de un no yo,
y más que de un no yo, de un no dos, nos falta el lenguaje de cómo esto se expresa. Pero la experiencia es de que todo se expresa con una belleza incomparable, de que todo es comunión. Cuando esa experiencia se produce en la cotidianidad o en medio del silencio, es una experiencia donde la expresión es todo está bien. No significa esto que no se luche con todo el alma en contra de la aparición del sufrimiento como consecuencia de una visión individual de la existencia. Porque una conciencia no dual es una conciencia radicalmente militante. Digo esto porque hay una tendencia a querer interpretar las cosas desde el buenismo y entonces anular pues las polarizaciones que vive nuestro mundo y vivir de espaldas a él. Una persona que no entiende la separación ha de situarse de forma radical en contra de la separación, en contra de la desigualdad, en contra de la injusticia. Pero al mismo tiempo ha de saber que soy el opresor y soy el oprimido al tiempo. Que soy el rico y soy el pobre al tiempo. Y esto nos coloca en un ámbito de comprensión de la realidad diferente a cuando realizamos el juicio desde un planteamiento de individualismo ético. Cuando avanzo sin escudo, sin destino, en pura espontaneidad, no controlo mi existencia. No controlo lo que viene después. Pero estoy preparado para aceptar los signos que la realidad me produce y soy simplemente la realidad expresándose. Y en ese espacio, dice Corbí, surge lo que él llama el conocimiento silencioso. Desde el silenciamiento de interpretaciones, deseos y necesidades, esta vida ha de mantenerse en un estado vital extremadamente lúcido. Ya no hay ensoñaciones, ya no hay historietas que ocupan mi mente para no ver la realidad, sino que me tengo que enfrentar a la realidad desnuda, tal y como se expresa. Y este estado extremadamente lúcido me lleva a un conocimiento inmediato, espontáneo y directo, que no es fruto de un proceso de racionamiento y de deducción, que a veces se llama intuición, pero que es una conexión, una comunión, una coexistencia con la realidad. Corbí lo cita de esta manera: el conocimiento que nace del silencio no es concepto, palabra o representación, sino intuición, o mejor, presencia inmediata, copresencia, unidad lúcida con lo que se conoce. A lo mejor estoy pegando muchos saltos, lo tenéis todo grabado, ya lo repetiréis si lo necesitáis, ¿eh? No es interpretación ni representación de la realidad,
no es tampoco una respuesta metafísica a los enigmas de la existencia, ni una formulación de la existencia. Es un conocimiento que está libre de pensamientos y de palabras, y que por tanto no está encadenado a los mecanismos de la razón. Brota del misterio silencioso de uno mismo, que es el misterio del cosmos, y vuelve sin palabras a ese mismo misterio. Es un reconocimiento que trasciende el ego y por tanto es impersonal. Es una expresión compleja la que realiza Corbí, pero si lo pongo en mi vida y en mi experiencia particular, estoy hablando de una coexistencia, una copresencia, una participación de la realidad de una forma radical que me hace comprender profundamente la existencia. Y no hablamos de términos concretos, hablamos de que esta existencia se relaciona con esa existencia y simplemente si la conexión entre estas dos existencias fuera completa, sería una única existencia y yo comprendería profundamente lo que veo delante de mí. Es una expresión clamorosa de la realidad a la que se accede a través de la experiencia del vacío. Es esa frase que decía el místico: en medio del silencio se entienden muchísimas cosas. O, como dice Eckhart, baja una palabra desde lo alto. En medio del profundo silencio. Esa palabra es la expresión, el conocimiento silencioso. Esa coexistencia, esa comunión, también el místico lo llama el encuentro con el amado. Porque es comunión completa. No es un amor dual, de yo desde mi individualidad te amo a ti, sino que es mantenerse en unión permanente con todo lo que existe. Y todo lo que existe, ese silencio tras ese silencio, el místico lo llama el amado. Yo a veces me he preguntado si la evolución ha dado lugar a una conciencia individual como la que se mantiene en la aventura humana. ¿Cuál es el trasfondo completo? Porque estamos muy acostumbrados quizás a mirar el cosmos de una forma materialista. Esto es, mundos y mundos que se mueven a lo largo de una existencia de tiempo-espacio en el cual parece que todo está inerte, y no es así. La realidad es una inteligencia amorosa que está desarrollándose continuamente y que nos toca en este momento ser expresada en este tránsito que tenemos que hacer desde la conciencia individual que queremos tener a la conciencia no dual en la cual la expresión de lo que existe se manifiesta. Este conocimiento silencioso a veces se expresa en la experiencia de muchos como destellos de luz, como compresión profunda, como algo que no puedo yo poner en palabras, que no puedo transmitir, pero que me hace ser, situarme en la sabiduría de base de la existencia. Vivir sin límites, sin tiempo ni espacio definido, sin separación, en la experiencia cotidiana, nos hace a veces entrar en dificultades. Porque ¿cuál es el marco en el cual
se da y se toma. El marco en el cual me relaciono con. El marco en el cual soy objeto que observa, soy sujeto que observa a objetos. Ese marco se me desmorona, se me desmembra, se me va cayendo. Y eso es la noche. Así pues, hay dos movimientos: el reconocimiento de la falacia de la cultura egoica, un segundo movimiento, un proceso de silenciamiento que me va dejando vacío y a la intemperie para vivir de forma espontánea, para vivir sin separación, para vivir en comunión, inmerso en un silencio profundo de mí mismo, incluso en medio de los ruidos. A eso es a lo que llamo yo a veces, se puede estar en medio de la fárraga de la actividad, en medio de todo, y al mismo tiempo en un trasfondo de silencio, en el remanso del lago interior, o sentado en la puerta de mi ermita, mientras esa actividad me consume continuamente en esta experiencia. Esa dinámica a la cual yo os llamo a practicar a todos, esto es estar en medio del trabajo del ordenador, del trabajo de hablar con uno, de con otro, pero al mismo tiempo estar conectado con la raíz del ser, la raíz del silencio. No olvidéis que aquí estamos, si utilizamos palabras, la misma palabra es el silencio tras el silencio, la palabra que viene de lo alto, Dios, naturaleza esencial, esencia. Todo eso es lo mismo. Un místico lo expresa de una manera, otro místico lo expresa de otra. Pero en el fondo la experiencia es la misma. Y conviene quedarse en eso. Y curiosamente hay en esto que yo hablaba de silencio de trasfondo o de inteligencia amorosa, alguien cita lo que llama un pulso silencioso. En el centro de la realidad de cada uno de nosotros, no importa la aparente insuficiencia e imperfección, existe un pulso silencioso de ritmo perfecto, de resonancia completa, que conecta con todo lo existente. O sea, vivamos la falacia o el cuento de nuestro yo separado, individual, que juzga, que discrimina o que no. A pesar de nosotros, en el centro de la existencia, ese pulso se mantiene. Ese silencio tras el silencio existe, está ahí. Podemos estar conectados o no. Al estar conectados rompemos con toda esa falacia de esa aventura individual que ha de salvarse y que ha de conseguir no sé qué. Desde el silencio entramos en contacto con ese pulso y al hacerlo todo cambia en torno a nosotros y la realidad se expresa. De nuevo, otra forma de expresarlo, pero viene a ser un poco lo mismo. Así pues, en esta práctica que hacemos, en la cual también, y lo cito ahora de paso, en esta comunidad rompemos también compartimentos estancos. Como diría Marguerite Yourcenar, no somos cristianos, no somos budistas, no somos musulmanes, no somos de una escuela o de otra,
o como diría Tagore en la recitación de ayer, no pertenezco a escuelas o capillas, ni siquiera somos de Espíritu y Zen, porque Espíritu y Zen es una asociación instrumental. Somos del universo. Aceptamos todas las tradiciones auténticas. Nos movemos en el deseo profundo de unir todo lo que existe. Desde la conciencia no dual nos volvemos militantes de la comunión. Mirámosla con profunda dolor, con profunda tristeza. Lo que está produciendo en nuestro mundo actual del siglo XXI, la humanidad que se separa, la humanidad que se hace xenofóbica, que se hace juzgadora, calificadora, entre buenos y malos, entre grandes y pequeños, entre ricos y pobres. Y desde ese planteamiento, desde la propia experiencia individual, de una forma humilde y amante, nos incorporamos a la realidad manifestando lo único que podemos manifestar, que es la coexistencia, la comunión, la conexión entre lo que existe. Por lo tanto, estaremos más cerca del que menos tiene. Estaremos más cerca del que más sufre. Estaremos más en aquello que ha de ser igualado. Si algo es una de las peculiaridades principales del Maestro Jesús de Nazaret, es el igualitarianismo radical. Hacer que lo que es diferente venga a ser igual. Pero eso es desde la conciencia no dual en la cual él vivía permanentemente. Si sabemos de un maestro que vive en esa conciencia no dual, hemos de seguirle. Si sabemos de una existencia que ha alcanzado ese nivel permanente de no mirar las cosas desde la diferencia, hemos de seguir sus pasos. Y esto es lo que creo que poco a poco debemos hacer. Alguno de vosotros, cuando ha tocado este tipo de charla, me ha dicho, oye, qué bonito, pero es tan difícil. No es un tema de dificultad. Es un tema de que cada momento es una oportunidad para expresarse de esta manera. Y de una forma balbuceante, de igual manera que un bebé, cuando nace, vamos poquito a poco abriéndonos a esa experiencia de comunión, a esa experiencia de no darnos tanta importancia en este planteamiento que a veces tenemos de sufrimiento neurótico, de por qué yo no encuentro un sentido a la vida, de por qué no hay, sino que nos hacemos libres y en algunos momentos más que otros nos expresamos con profundo arte, con profunda belleza, que es lo que realmente es la realidad. Esto nos exige ese mecanismo de Bhavana. Bhavana es muerte y nacimiento, pero es atravesar, porque hemos dicho que no hay nacimiento ni hay muerte. Hay un tránsito de abandonar una forma de comprender que está siendo caduca ya en nosotros, que está siendo insuficiente, y abrirnos poco a poco a otra forma de comprender. Esto es lo que significa el gate para sangate. Esto es andar, andar, pasar, atravesar. Primero empezamos a andar. Y en empezar a andar nos damos cuenta que estamos corriendo, que estamos tal. Luego pasar.
entramos en ese mecanismo de soltar y luego atravesar. Damos el salto, a veces un poquito, a veces un poco más, a esa forma de conciencia que es a la que todo lo que existe está llamado, porque todo lo que existe es así. Y la conciencia de la humanidad, cuando por fin se exprese como no dual, será una experiencia maravillosa, donde el conjunto de la humanidad será en comunión. Y si no es así en algún otro lugar del universo, esto va a ir apareciendo. Y esa es la gran esperanza. Y nosotros hemos de empezar en esta existencia, en este momento.